Hoy existe una forma definitiva de tratar tu artrosis de cadera y aquí te lo vamos a contar. Y antes de ir al tema, quiero decirles que estamos muy contentos por la cantidad de visitas de esta primera semana apenas de La Salud en Facebook, miles de visitas en nuestros videos, así que muy contentos y con muchas ganas de ofrecerles mucho más. Por eso vamos a hablar hoy de artrosis de cadera. Y para hablar del tratamiento de la artrosis, es importante destacar que la articulación de la cadera forma parte de un conjunto integrado también por la articulación sacroiliaca. Si solo se trata la cadera y no todo este conjunto, se va a provocar un desbalance que lo único que va a hacer es perpetuar el dolor. Por eso vamos a hablar con Duilio Gusardo, que nos va a explicar un poco mejor cómo está integrada esta zona. Que esta articulación tiene un conjunto de ligamentos que son fundamentales para la estabilización. Claro. Y a su vez tiene músculos que son los que la mueven y generan también estabilidad y son los que a veces se contracturan y generan dolor. Los glúteos se insertan acá y terminan en general en la cara lateral del trocánter. Eso a veces genera dolor en la cara lateral del trocánter, que la gente lo refiere como trocanteritis y a veces se asocia a la artrosis de cadera. Es algo que se trata también con plasma rico en plaquetas. Y lo que a veces hay es contractura del psoas, que es un músculo que lo que hace es flexionar la cadera hacia adelante y que a veces genera también este dolor irradiado hacia adelante o el dolor inguinal. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se produce el proceso de la artrosis. Nos lo va a contar Virginia G. La artrosis es una consecuencia de una disfunción. Generalmente lo primero que ocurre es que la zona se vuelve inestable. Sí. ¿Por qué? Porque pierden fuerza muscular, porque se debilitan los ligamentos. Entonces eso hace que la articulación tenga más movimiento que el que debería tener y eso hace que el cartílago se gaste de diferente manera y eso es lo que se llama artrosis. Cuando hablamos de artrosis, en realidad estamos hablando de un desgaste del cartílago articular, que es lo que está entre los dos huesos y hace de amortiguación en la articulación. Muy bien, el plasma rico en plaquetas se extrae de la propia sangre del paciente. Vamos a ver entonces cómo actúa en el proceso regenerativo. El plasma rico en plaquetas lo que es son factores de crecimiento que son los que usa el propio cuerpo como para estimular la regeneración. Son factores que aumentan la reparación, a veces también estimulando la diferenciación de las propias células madre que tenemos nosotros. Digo porque muchos pacientes preguntan, y yo me quiero hacer un tratamiento con células madre. Bueno, esto es lo más parecido o el paso anterior a la diferenciación de las células madre. Nosotros estamos poniéndole el caldo de cultivo para que las células madre se diferencien hacia el tejido que nosotros necesitamos. Bien. Eso se extrae de la sangre del propio paciente, no tiene contraindicaciones, ni tiene reacciones alérgicas, ni ninguna cosa parecida porque no es un medicamento, sino que estamos usando el sistema de reparación del propio cuerpo, redireccionándolo en el sitio que a nosotros nos interesa. Podríamos decir que no solamente estamos tratando el problema, sino que a su vez también estamos ejerciendo una suerte de prevención en la zona. Se previene, en el mejor de los casos, se puede en algún punto con plasma, con alguna de las terapias regenerativas, regenerar algunos islotes de cartílago en el mejor de los casos y si no, frenar lo que ya se desgastó. Algunos pacientes cuando vienen a la consulta no refieren un dolor exactamente en la cadera, es más, a veces ni lo sienten, refieren un dolor en la rodilla. ¿Puede estar esto relacionado? Muchas veces los pacientes vienen con dolor en la rodilla y en realidad la disfunción es en la cadera o en la zona sacroilíaca. ¿Por qué? Porque la cadera tiene mucho más rango articular que la rodilla. Sí. Entonces, para que genere dolor, tiene muchos mecanismos de compensación la cadera. Genera dolor cuando ya está muy avanzado el proceso. La rodilla no, la rodilla tiene pocos movimientos, entonces ante el mínimo fuera de lugar empieza a doler. Entonces hay un dicho de hecho que dice que la cadera llora por la rodilla. Muchas veces duele la rodilla y en realidad el problema es en la cadera. Esta es una de las razones por las cuales es importante tratar toda la zona en conjunto. En general, tanto cadera o rodilla, cualquiera de las dos áreas, siempre se trabajan en conjunto. Una artrosis de rodilla siempre va a llevar ejercicios o plan de estabilidad de cadera. Y ni hablar, si hablamos de cadera, siempre se mira la línea para abajo, siempre. Muy bien, vamos a especificar entonces un poco las características del dolor en la artrosis de cadera. En general, cuando hay problemas en la cadera,
el dolor es un dolor que va hacia la parte anterior de la pierna y a la ingle. Muchos pacientes dicen, cuando yo camino me empieza a doler en la zona de la ingle y se me va para abajo. Ese es el dolor clásico de la cadera, que cuando se produce con el movimiento nosotros pensamos en una artrosis, en un dolor mecánico. Cuando se produce en reposo pensamos en otro tipo de causas del dolor. Muy bien, vamos a ver entonces quiénes son las personas que tienen mayor predisposición a sufrir este problema. La persona que tiene más trabajo muscular tiene menos probabilidades de tener dolor y de tener desgaste articular que el paciente sedentario, porque al tener buena fuerza muscular tiene buena estabilidad en la articulación. Muy bien, vamos a hablar entonces de tiempo. Vamos a ver de qué tiempos hablamos en lo que se refiere a la recuperación del paciente. Cualquier tratamiento regenerativo puede ser más lento para mejorar el dolor, pero lo importante es que es más estable. Entonces lo que vos ganás de mejoría sintomática es porque reparó tu cuerpo. Entonces es algo que te queda como capital. ¿Y qué pasa con el paciente que viene con dolor y claro, no puede esperar hasta que se complete el proceso de regeneración del cartílago? Si el paciente viene por un dolor que es ligamentario o que es, por ejemplo, referido a una contractura muscular, es posible que en la primera sesión se le vaya el 100% del dolor. Por eso hay que evaluar cada caso en particular cuáles son las causas del dolor. Pero hay muchos pacientes que mejoran en un 90% en la primera aplicación. Es importante destacar que estos tratamientos se realizan para ganar más precisión con guía ecográfica, ¿cierto? Con lo cual ahí también tenemos una visión en tiempo real de cómo va evolucionando la lesión. Si antes tenía, por ejemplo, acá una tendinopatía, vos la ves al mes siguiente y decís, bueno, si antes tenía una heterogeneidad, no sé, de 2 centímetros, ahora tiene una heterogeneidad de 1 centímetro. Entonces te das cuenta cómo va cicatrizando el tejido. Lo importante de esto es que el paciente que ya viene con una cantidad de medicamentos, poco a poco va reduciendo esa cantidad, con un método más directo, más eficiente. Para mí siempre hay que tener una estrategia que sea intraarticular. Todo lo que vos puedas tomar como medicación por boca, incluso cuando son antiartrósicos, son una ayuda. Pero la verdad que son mucho menos eficaces que los tratamientos adentro de la articulación. O sea, imagínate que vos te tomabas un sobrecito de glucosamina. Se distribuye en todo el cuerpo ese medicamento, ¿se entiende? En vez de acá vos decís, bueno, la articulación está enferma en la cadera, perfecto. Vamos a poner 100% de medicación adentro de esa cadera. Muy bien, y para todos los que quieran saber un poquito más, vamos a decir que Síntesis Medical se encuentra en calle 1 de Mayo, 1901, teléfono 481-2594. También pueden enviar un WhatsApp a 341-564-6608. Nos volvemos a encontrar en otro video aquí en La Salud en Facebook con Claudio Márquez. Chao.